Hola, muy bien, hoy vamos a hablar un poquito de economía y vamos a profundizar sobre un concepto que le hace mucha falta a nuestro país, que es el concepto del gasto público, en contraposición al la verdadera idea del gasto del Estado, que es la inversión pública. ¿Sí? ¿Cuál es esta diferencia? Cuando el Estado gasta, no vuelve. Cuando el Estado invierte, ese dinero que sale del tesoro público vuelve en algún tipo de beneficio. Parece básico, parece perogrullo, sin embargo, no lo es tanto, sobre todo en nuestro país. Y esto se debe a que en nuestro país hay dos corrientes económicas imperantes. Una corriente mal llamada liberal, que en realidad es una corriente conservadora, y una corriente mal llamada progresista, que en realidad es una corriente populista. La corriente liberal en realidad es una corriente que cree que el Estado tiene que desaparecer, que para ellos el Estado son 4 escritorios puestos en la plaza directamente, ni siquiera tendría que haber un edificio, porque eso genera gasto, ¿sí? Es una corriente que cree que el mercado todo lo va a regular y que el mercado hace que todo crece. Es una corriente defensora de los privilegios de los que suelen ganar en un sistema que está tergiversado y defienden sus privilegios, escondiéndose detrás de los mercados, el mercado. ¿Qué carajo será el mercado? Será motivo de otro video, pero tampoco es una entidad con la cual uno pueda contar fehacientemente. La otra corriente, la corriente progresista, que en realidad es una corriente populista, tiene la costumbre de hablar de Keynes. John Maynard Keynes, un victoriano varón del Imperio Británico, ministro de Economía de Franklin Delano Roosevelt, y que es el que logró, en alguna medida, sacar de la crisis del año 29 y la Gran Depresión a los Estados Unidos. Y ellos se esconden detrás de la figura de Keynes para decir que Keynes sacó a los Estados Unidos de esta crisis con el gasto público. Y en realidad están mintiendo y tergiversando los términos históricos de lo que en realidad sucedió, cosa que ustedes pueden constatar en cualquier libro de historia económica. Keynes no amplió la base del gasto público a tontas y a locas. No metió 1.500 personas a trabajar en la biblioteca del Congreso de la Nación como hace nuestra clase política. Keynes lo que hizo fue inversión pública, además de crédito privado de tasa baja, para que la gente haga su propia inversión. Pero él hizo un enorme plan de inversión pública, carreteras, escuelas, edificios, modernización de ciudades, inversión pública, no gasto público. ¿Por qué? Porque eso genera un retorno, ¿sí?, en beneficio para la sociedad. 1.500 tipos trabajando en la biblioteca del Congreso no benefician a nadie que no sea esos 1.500 tipos. Y a esos 1.500 tipos que están trabajando en la biblioteca del Congreso, ¿quién les paga el sueldo? Les paga el sueldo la mamá de Virrey del Pino, que va a comprar 2 litros de leche para sus nenes y tiene que pagar el 21% de IVA. Un despropósito que esa gente que tiene que viajar 2 horas en colectivo para llegar a sus laburos en la capital, por ejemplo, que no tiene un hospital como la gente a su disposición, que tiene que mandar sus hijos a escuelas destruidas y con docentes mal pagos, ¿sí? Bárbaro. Esa gente tiene que estar pagando intolerables sumas en impuestos para pagarle el sueldo
a los 1.500 vagos que están en la casa cobrando un sueldo de la Biblioteca del Senado. Para dar un ejemplo. Y el que se enoja y me importa tres carajos. Entre estas dos escuelas, entre la escuela liberal, supuestamente liberal, y la escuela progresista, supuestamente progresista, lo que mienten cada vez que van a los medios o ocultan es el concepto básico de la inversión pública. El Estado, cuando invierte, no está gastando, está creando, está ayudando a crear riqueza. El Estado tiene una función intrínseca como regulador del mercado. ¿Sí? Bárbaro. Y los progresistas mienten cuando dicen que los 1.500 empleados de la biblioteca del Congreso de la Nación tienen algún fin social. Bárbaro. Porque deciden olvidarse de la madre de Virrey del Pino que tiene que comprar la leche con el 21% de IVA o el almacenero pagar el 3,5% de ingresos brutos para bancar a esa manga de vagos. Entonces, pasando en limpio, cuando el Estado invierte, genera riqueza. Cuando el Estado gasta, genera pobreza. Porque ese gasto alguien lo tiene que pagar. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Quién sufre más pagando el mismo porcentaje por el mismo litro de leche? ¿La mamá de Virrey del Pino? ¿O el millonario que vive en la Torre Le Parc? ¿A quién les parece más? ¿A quién les parece que lastima más la enorme carga que significa un Estado argentino elefantiásico? Que es elefantiásico porque gasta en pavadas, no invierte. Nadie sería capaz, desde el progresismo, desde el liberalismo, en discutir la importancia de la inversión pública en el INVAP. ¿Sí? Nadie sería capaz de discutir lo necesaria de la inversión pública en salud, educación y seguridad y justicia. Y preguntémonos, ¿cuánto hace que no vemos que el Estado argentino mejore la educación pública? Por ejemplo, ediliciamente. ¿Cuánto hace que no vemos que el Estado argentino mejore la salud pública? Por algo, todos los representantes de la escuela liberal y los representantes de la escuela progresista eligen atenderse en muy caros y señoriales y poco pobretones instituciones de salud privadas. Entonces, ¿cuánto hace que no mejoran ni la salud, ni la educación, ni el sistema de seguridad y justicia, ni que hablarlo? Entonces, el problema que tenemos nosotros es que gastamos y no invertimos. Y es lo mismo que hace el Estado argentino, que estaríamos haciendo nosotros en nuestra casa, ¿sí? Si pagamos un abono de cable de 6-7 mil pesos por mes y no mandamos a nuestro hijo a la escuela. O nos vamos de vacaciones reventando la tarjeta en 12 cuotas a Tahití y no tenemos asegurado un sistema de salud serio y responsable para nuestros hijos o para nosotros mismos. Eso es lo que hace el Estado argentino. Gasta y no invierte. Unos quisieran que no gastara nada, que no existiera ni siquiera la educación pública, y esos son los liberales. Y los otros quieren escondernos cómo mantenemos a la vagancia detrás de los beneficios del gasto público. Alguien siempre paga la cuenta. El problema es que nunca son ellos. Hasta la próxima.